Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto y hoy exploraremos la parashá Va'et-Hanan. Ama al Eterno con todo tu ser. Vamos allá. Va'et-Hanan significa y supliqué o y rogué y abarca desde Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 hasta el capítulo 7 versículo 11. En esta parashá encontramos la súplica de Moisés para entrar a la tierra prometida y la negativa de Dios, la exhortación a guardar los mandamientos, la repetición de los 10 mandamientos, el Shema Israel, el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma y la fuerza, y la advertencia contra la idolatría y la mezcla con los pueblos paganos. Detrás de cada sección late una misma convicción: la obediencia genuina no nace del miedo al castigo, sino del amor al Dios que nos sacó de Egipto. Y ese amor no es un sentimiento, es una decisión diaria que se vive en el hogar, en el camino y en la mesa. Deuteronomio capítulo 3, entre los versículos 23 al 26, Moisés ora con toda su alma para entrar en la tierra. Te ruego que me dejes pasar y ver la buena tierra que está más allá del Jordán. Dios le responde con amor pero con firmeza: no me hables más de este asunto. Esta es una de las oraciones más conmovedoras de la Torá. El hombre más humilde de la tierra, el amigo íntimo de Dios, pide con urgencia y la respuesta es no. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 8 y 9, muestra a Pablo pidiendo 3 veces que le fuera quitado su aguijón. Y la respuesta de Dios fue: bástate de mi gracia. A veces el mayor regalo de Dios es un no que nos mantiene dependiendo de Él. Dios no siempre da lo que pedimos, pero siempre da lo que necesitamos. Deuteronomio capítulo 4, versos 1 y 2, Moisés exhorta al pueblo y dice: ahora Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. La Torá no es un menú del que se escogen los mandamientos que convienen. Es un pacto completo que se guarda con integridad o no se guarda del todo. Isaías capítulo 40, versículo 8 declara: la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Yeshua mismo dice en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque la verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Lo que Dios dijo tiene peso eterno. Cuidar sus palabras es reconocer quién es Él. Deuteronomio capítulo 5, entre los versículos 6 al 21, Moisés repite los 10 mandamientos. No porque el pueblo los hubiera olvidado, sino porque la nueva generación necesitaba escucharlo como propios, no como herencia de sus padres. Cada generación necesita apropiarse de la palabra. No basta con haber crecido en un hogar que la honraba. Cada persona debe hacer del pacto algo personal. Isaías capítulo 40, versículos 3 y 14 pregunta retóricamente: ¿quién enseñó al Espíritu del Eterno o le aconsejó? Nadie. Los mandamientos no son negociables porque nacen de la naturaleza inmutable de Dios. Romanos capítulo 3, verso 31 responde al que piensa que la fe anula la Torá. Luego invalidamos la ley por la fe. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe genuina en el Mesías no produce desprecio por los mandamientos, produce amor por ellos. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, el Shema: oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la declaración más central de toda la fe bíblica. No un dogma abstracto, sino un llamado personal, urgente y total al amor. Yeshua mismo, cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento, respondió citando el Shema en Marcos capítulo 12, versos 29 y 30. El primer mandamiento de todos es:
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Isaías capítulo 40, versos 25 y 26 muestra al Eterno preguntando, ¿a quién pues me haré semejante? A nadie, porque Él es único. El amor que se le debe también es único, total, indiviso. El Shema no es solo una oración, es una declaración de lealtad que reorienta toda la vida. Entre los versículos 6 al 9, los mandamientos no deben solo estar en el corazón, deben ser enseñados a los hijos, hablados en las casas y en el camino, al acostarse, al levantarse, atados en la mano, entre los ojos y en las puertas. La fe no es solo un asunto privado ni reservado para el Shabbat. Debe saturar cada espacio de la vida, el hogar, conversación y rutina. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, enseña, instruye al niño en sus caminos, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Efesios capítulo 6, versículo 4, exhorta a los padres a criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, registra el mandamiento de Yeshua, que os améis unos a otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos. La fe que no se transmite se extingue. La obediencia que no se vive en casa no se vive en ningún lado. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, Moisés recuerda al pueblo la razón de su elección. Porque tú eres un pueblo santo para el Eterno tu Dios. No por ser ustedes más que todos los pueblos han sido adquiridos por el Eterno, sino por el amor del Eterno. Israel no fue escogido por mérito, ni por tamaño, ni por virtud. Fue elegido por amor soberano y gratuito. Esa es la naturaleza de la gracia. La elección de Dios siempre precede al mérito humano. Ser elegido no es una razón de orgullo, es razón de amor, gratitud y responsabilidad. La Parashá Beit Hanan nos enseña que Dios a veces dice no, incluso a los más fieles, y ese no forma parte de su plan perfecto. Habló una palabra eterna que no puede ser añadida ni disminuida. Llama a cada generación a apropiarse del pacto como algo personal. Pide amor total, indiviso, que impregne cada área de la vida, y eligió a su pueblo no por mérito, sino por amor soberano y gratuito. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es el que oró en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, enseñándonos a confiar en el no del Padre. Él es la palabra eterna que no pasa ni jota ni tilde. Él es quien citó el Shema como el primer mandamiento y lo vivió con perfecta integridad. Y Él es el amor del Padre hecho carne, la razón más grande para amar al Eterno con todo nuestro ser. Beit Hanan nos recuerda que el corazón de toda la Torá no es un sistema de reglas, sino una relación de amor. Y ese amor no se reserva para los domingos ni para el Shabbat. Se vive en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, sea con todos ustedes. Amén.